tardes a todos y todas, a nuestros escritores y escritoras dispersos por el mundo y convocados a este encuentro, cuando la Sociedad de Escritores de Chile cumple exactamente 90 años de vida. Un día 6 de noviembre, como hoy, de 1931, reunidos entre otros Marta Brunet, Mariano Latorre, Domingo Melfi, Tomás Gatica, Manuel Rojas, Joaquín Eduard Bello, Antonio Acevedo Hernández, Benjamín Subercasó, entre otros, firmaron el acta fundacional de nuestra sociedad. Cuando Tomás Gatica asume como presidente, habla de la posibilidad que el fisco proporcione una de las imprentas que están en receso. Estamos en plena crisis del 29 y el mundo en quiebra. Una imprenta cesante con la cual la Sociedad de Escritores podría fundar un editorial. El largo sueño lleva ya 90 años, cuando el libro digital comienza en parte a descolocar el argumento. Y la conciencia que somos poco leídos o muchísimo menos leídos que antaño se asienta como hecho irrefutable. Ya no se lee poesía o ficción como antes, es cierto. Pero aquí seguimos con nuestra sociedad, incólumes al paso del tiempo, porque sabemos que todo es poesía. La solución del teorema más simple es poesía. Las matemáticas superiores, el tiempo curvo y los hoyos negros son de la más sublime poesía. Y ahí debemos estar, en la vanguardia de las ideas, en la sociología y los movimientos sociales, en la historia que transcurre con nosotros, en el arte de los estallidos y en el arte de la política, anunciando el futuro. Es decir, nuestro tiempo no se acaba, antes al contrario. Nuestra sensibilidad da en la tecla, en el pulso de todas las cosas, y es el lenguaje y su silencio, la pausa, la detención del tiempo en la intriga, la que genera conocimientos imposibles de obtener de otro modo, y genera realidades, modos de percibir y disfrutar. Democracia. Por ello es lícito recordar las luchas por la libertad de expresión o de la inteligencia que ha librado nuestra sociedad de escritores. Desde que los escritores nos organizamos, desde la Sociedad Literaria de José Victorino Lastarria de 1842, quien junto a Bilbao, a Manuel Antonio Mata, a Aníbal Pinto, dieron brillo a las ideas fundadoras del Chile originario, y su costo fue, como tantas veces, cárcel y exilio. El premio de los Juegos Florales que ganara Gabriela Mistral con los sonetos de la muerte en 1914 fueron organizados por la Sociedad de Artistas y Escritores fundada en 1899. En 1935, Gabriela Mistral sufre ataques arteros a través de la prensa por su actuación como cónsul en España. La Sociedad de Escritores sale en su defensa y protesta por críticas que buscan menoscabar el prestigio de la poeta y los valores intelectuales a los que adherimos. Ese año Gabriela Mistral solicita su ingreso a la SECH, el cual es aprobado por unanimidad y permanece como socia y colaboradora hasta su muerte. Cada directorio de la SECH, cuando era elegido, era recibido por el presidente de la República. Eso terminó con el presidente Salvador Allende. Después nunca más. En dictadura lo entendemos, tampoco hubiéramos ido, pero después se vuelve inexplicable. En fin, en el marco de este 90º aniversario, cabe mencionar que la SECH ha sabido resistir todos los embates, desde la dictadura que pretendió ahogarnos e hizo incluso peligroso pisar las puertas de nuestra casa de Almirante Simpson número 7, hasta un neoliberalismo de corte aberrante que a la fecha no ha logrado que desaparezcamos. Antes, al contrario, la SECH, cada vez más fresca y llena de ideas y concreciones, se posiciona en el país con cursos como el Sechito para educación básica, Albatros para educación media y el muy prestigiado Teresa Amel de Cuentos en su 13ª edición, dan cuenta de ello. Talleres permanentes en todas las regiones del país, asistencia permanente a ferias, conversatorios, lecturas, entrevistas, participación en todas las instancias culturales a que somos convocados y con más de 1.200 socios activos, cada cual en el día a día, trabajando por la cultura y los escritores, sin ser escuchados, como consta que no hemos podido recuperar la anualidad del Premio Nacional, los dos jurados que designaba nuestra institución para este premio.
Nada de eso hemos recuperado para la cultura en estos 47 años. Si incluso en nuestras cédulas de identidad los escritores figuramos como sin oficio o profesión no informada. Ese es el respeto que reclamamos luego que junto a músicos, artistas y pintores hemos creado el imaginario y la identidad de nuestra tierra. Desde la Astarria y Blesgana a nuestros días, pasando por Pesoabelis, Mistral, De Roca, Huidobro, Díaz Casanueva, Juvencio Valle, Rojas, Parra, Floridor Pérez, Omar Lara. ¿Cómo se entiende Chile sin ellos? Sin Aristóteles España y tantos otros, Francisco Coloane, Marta Brunet, Manuel Rojas, María Luisa Bombal, Fernando Alegría, Alberto Romero, Carlos Droguet, José Donoso, Luis Sepúlveda. ¿Quién podría entender Chile sin ellos? Hoy en día somos activos participantes de la Unión Nacional de Artistas y muy atentos a lo que ocurre en la Convención Constitucional. Y hemos elegido este acto, este encuentro de escritoras y escritoras chilenos de la diáspora que residen hoy fuera del país como acto central de celebración de estos 90 años, en el entendido que un nuevo Chile es posible, que desde el estallido que nos sacó la rabia y el abuso acumulado de 47 años, se abrieron las puertas a una nueva constitución, una nueva o antigua forma de entendernos y encontrarnos. Y como Sociedad de Escritores de Chile, en eso estamos, recomponiendo las redes y el tejido social que fueran destruidos, volver a saber de nosotros y leernos, porque mucho de lo ocurrido, seguramente sin la dictadura de por medio, pudo ser muy distinto. Así recuerda la convivencia en la Secha el poeta Rolando Gabrieli. Yo quiero en esta oportunidad hablar con los fantasmas, dice, que aún me acompañan por esas largas jornadas, conversaciones, esas voces amicales entre copas, risas, el gran festejo de la palabra, la libertad, la camaradería y mucha poesía. Solo son unos apuntes, un homenaje a estos compañeros de juego, a las noches bohemias, cuando rondaba por nuestra cabeza Rimbaud, Baudelaire, el conde de Lautréamont. Ahí están, los veo en los mesones de la Secha alzar sus copas y voces en plena alegría, vitalidad con sus ojos chispeantes, a Jorge Telier, Rolando Cárdenas, el Chico Molina, Braulio Arenas, Polidélano, Efraín Barquero, Omar Lara, Jaime Quesada, Estela Díaz Barín, Esther Mate Alessandri, Edmundo Herrera y tantos otros. Realismo, romanticismo, surrealismo, mundo lárico, modernismo, todos los ismos habidos y por haber estaban en la mesa y fluía un espíritu esencial de camaradería con algunas estridencias, cuentos, historias, boutades, mitomanías tan propias de la literatura y la ficción. Y esta idea surgió precisamente del encuentro de sumar fuerzas y conversar entre nosotros, en reuniones con filiales de la Sociedad de Escritores de todo el país. En esas reuniones telemáticas fue cuando Eduardo Embry, presidente de la filial Londres de Inglaterra, propuso que hiciéramos este encuentro y dio en el clavo. Era otra deuda que teníamos con los escritoras y escritores que quedaron viviendo afuera y que tenemos muchas ganas de conocer y reconocer. Cabe finalmente mencionar que no pudieron participar por encontrarse enfermos los escritores Hernán Valdés en Alemania, Jesús Ortega en Suecia, Fernando Rodríguez de Oslo e Isabel Allende por encontrarse de viaje. Inubicables nos resultaron Hernán Lavín Cerda y el crítico Jaime Concha. En este reencuentro, la Dirección Nacional de la Sociedad de Escritores de Chile les da la más cordial bienvenida a todos y todas. La Universidad de Chile no podía estar ausente de esta importante iniciativa de la Sociedad de Escritores de Chile al convocar a este encuentro de escritoras y escritores chilenos de la diáspora. Nos parece fundamental una iniciativa de esta naturaleza que no solo permite reencontrarnos, no solo permite reencontrar nuestra cultura, sino también empezar a leernos, empezar a leer la producción de quienes partieron, de quienes se fueron al exilio, de quienes no pudieron regresar y de quienes se quedaron. Esa fractura en el mundo cultural, en la historia cultural de nuestro país, sin duda que es algo que tenemos que reparar.
Saludo también este homenaje tan importante, tan necesario a figuras que ya no están entre nosotros y que murieron lejos. Pienso, por supuesto, en Roberto Bolaño, pienso, por supuesto, en Carlos Droguet, pienso, por supuesto, en Fernando Alegría, en tantos y tantas que no pudieron regresar. Los saludo. Hola, les habla el escritor Sergio Infante. Tengo el privilegio de presentar a algunos de los escritores de la diáspora chilena que participan en esta magnífica jornada que organiza la Sociedad de Escritores de Chile. Ellos son Carmen Yáñez Hidalgo, Luis Córdoba, Dionisio Salas Astorga y Ricardo Cuadros Mercado. La poeta Carmen Yáñez Hidalgo nació en Santiago de Chile en 1952. Ha publicado 11 poemarios: Paisaje de luna fría, Aviata de la memoria, Tierra de manzanas, Latitud de sueños, Alas del viento, Las semillas del agua, selección de 5 poemarios en Grecia, Pájaros de la lluvia, Migraciones, Sin regreso. Su obra se ha dado a conocer en diversos países: Italia, Francia, Cuba, España, Chile y Grecia. Ha recibido los premios internacionales de poesía Nicolás Guillén, la Targa di Volpini, Regina Coppola y el premio Laudamia Bonanni. Carmen vive en Asturias, España. El narrador Luis Córdoba, Santiago de Chile, 1952, que vive en Suecia desde 1976, es asimismo profesor de gastronomía y español en la enseñanza media en Nynäshamn, Estocolmo. Fue miembro del comité de redacción de la revista bilingüe o sea, Isla. Participó en el Centro Cultural La Luna Negra. Colaboró con artículos en el semanario Liberación. Participó activamente en el grupo literario Estocolmo. Su cuento Fin de Fiesta fue premiado en el concurso Chile-Escandinavia 95 y en 2016 publicó la novela La muerte de los sueños. El poeta Dionisio Salas Astorga, Viña del Mar, 1965, que se encuentra radicado en Mendoza, Argentina desde 1985, es además editor, periodista y docente de lengua y literatura. Ha publicado en poesía Sentimiento, 1982, Sábanas sin flores, 2003, Como en las películas, 2013, Últimas oraciones, 2013, Crónicas cínicas, 2014, Para salir a matar, 2015, Vida de santos y santas no santas, de 2016. Su obra también se encuentra en antologías y revistas publicadas en diversos lugares del mundo hispanohablante: Argentina, España, Miami, Uruguay, Colombia, Venezuela y Chile. El narrador y poeta Ricardo Cuadros Mercado, Concepción, 1955, es doctor en literatura por la Universidad de Utrecht, Holanda, país donde reside. Es autor de las novelas Orientación de Selva, 1993, y El fotógrafo belga, 2006, del libro de relatos Constelación del Monte, de 1996, y de los poemarios Poemas del Hambre y su perro, 1996, Laberinto como Cordura, 2003, La Veloz, 2014. Como docente ha enseñado en universidades chilenas y holandesas. Es además fotógrafo, traductor del holandés y el inglés. Colabora asimismo en la prensa electrónica con artículos de política mundial y ensayos sobre literatura. Hola, soy Carmen Yáñez. Desde el año 1981 salí de mi país, fui exiliada. Viví 16 años en Suecia, luego
me cambié de país, vivo hace 25 años en Asturias, España. Voy a leerles un poema de mi libro Tierra de manzanas, editado por Wanda Editores en Italia. Terra di mele. Pan. Un pan no se iguala a otro pan. Pan negro de 7 granos, blanca hogaza. Pan de miel, de ajo y de leña. Pan de Norrland, pan de las tierras heladas. Pan de fuego, pan chilote, pan extremo de noble masa. Yo he comido ese pan. Manos de amor soban la textura suave. Pan de trigo, pan de guerra, sagrado pedazo de mendrugo en la boca del hambre. Pan de centeno humeante, envuelto en paños de blanco algodón. Pan del día caliente en la alborada. Pan, tributo de la tierra, último manjar. El puente de tierra, Estocolmo, 2014. Al puente de tierra me refiero siempre en mi idioma materno, pues desde la primera vez que lo escuché pronunciar en labios de quien aún no reconocía como mi abuela, me pareció bello y fantasioso. Y desde ese instante se quedó anclado definitivamente en mi memoria. Entonces, esa mano que me acariciaba, así como su rostro, su voz y ese lugar lejano de nombre místico, eran para mí todavía ajenos. De eso hace ya mucho tiempo, y ahora me encuentro parada en este andén al que he llegado impulsada, quizás a buscar trazos sueltos e inconclusos de mi vida. Cruzo el puente de tierra todos los días en dirección al trabajo. Entonces, no es más que una estación de trenes, un nombre que se vuelve desapercibido, como si no existiera. Se me esfuma en la rutina entre otros muchos nombres sin importancia. La estación de trenes pervive rodeada de espejismos, siluetas perdidas en el tiempo, ruidos, olores, sabores escapados y lo que ahora son muros grises, descascarados, sin gusto, que muestran las heridas de un suburbio abandonado. De pronto descubro que es mi memoria la que habla, lo cual es un decir porque a fin de cuentas es siempre la memoria la que habla. Ese yo misterioso, escondido, que emerge en las circunstancias más inesperadas y que me ha conducido hasta aquí sin saberlo. Me siento en uno de los bancos, escucho el chirriar de los rieles, un tren se acerca, se detiene, y los que descienden son casi todos sin excepción emigrantes. Son rostros que expresan preocupación. ¿Qué misterios se esconderán? Tenían también esa expresión los rostros que traíamos mi abuelo, mis abuelos y yo, por esos años tristes. Nos miraban con esta misma curiosidad y hasta incomprensión con que yo ahora los observo. No lo sé, nunca lo sabré. Yo era solo una niña para quien casi todo era un universo tan nuevo, lleno de dudas y preguntas sin respuestas, al punto que me acostumbré por mucho tiempo a no preguntar, a aceptar las circunstancias tal como eran, es decir, tal como se me iban presentando. Mencioné que la mano y las figuras de mis abuelos me resultaban extrañas e irreconocibles, y que sin embargo eran ellos los que me traían hasta este lugar. Yo por entonces tenía tan solo 4 años recién cumplidos, y lo que me han contado es que la noche anterior al viaje dormía en lo que hasta ese momento era mi hogar, con los que también estaban siendo mi familia. Al amanecer, ellos no estaban.
Y yo, en la más profunda incertidumbre, los debo haber llamado a gritos, llorando, pero ellos no vinieron. Y fue entonces cuando sentí aquella mano que mucho tiempo después se iría haciendo familiar, y vi esos rostros y escuché esas voces que me intentaban calmar. Y como si fuese un cuento, me iban diciendo que vendríamos lejos, muy lejos. Santiago, 1976. ¿Has cerrado la puerta con candado?, dice abuela. Sí, obvio, aunque ¿qué? Bueno, que entren y se lleven todo, total. El diálogo se interrumpe en la noche silenciosa. Abuela cree sentir murmullos, voces que aumentan. Es algo imposible, pero efectivamente las voces aumentan y parecen acercarse al punto de rodear la casa. ¿Qué pasa?, pregunta abuela. No sé. No salgas, que es peligroso. Pero abuelo desobedece. Abre la puerta que recién acaba de cerrar con candado y mira sigilosamente hacia el jardín y la calle. Abuelo avanza en la oscuridad y al tocar la reja siente al unísono la algarabía de los que están allí. Quién sabe cuántos. Y luego cantos vivas, el chasquear de una guitarra y cantos que reclaman justicia, libertad. La calle está sospechosamente despierta y los perros ladran alborotados. Abuela se atreve a salir y entonces los vítores son aún mayores. Lo que parece ser una multitud entra a la casa y se corean los nombres de mis abuelos. Buen viaje les desean. Escriban, no se olviden de nosotros, les extrañaremos. Se improvisa algo de comer y se bebe vino, mucho vino sin distinción de edades. Mis abuelos lloran y agradecen infinitamente las muestras de cariño, un cariño que desafía el miedo y las incertidumbres de la noche. Pero, por favor, están arriesgando mucho. Más han arriesgado ustedes todo este tiempo. ¿Durmieron aquella noche mis abuelos? ¿Cuántas lágrimas derramaron? ¿Cuántos abrazos repartieron? ¿Cuánto vino se bebió y cuánta valentía se demostró? De madrugada mis abuelos entraron en otra casa que no conocían, una casa en la que les esperaba el regalo más ansiado, un tesoro que habían perdido, yo. Lo que vino después fue muy súbito. Un taxi esperándonos, el viaje frenético hacia el aeropuerto, las inmensas colas para chequear, los exacerbados controles, el maltrato, las palabras hirientes, las burlas, el desprecio y finalmente un largo viaje que parecía interminable hacia un lugar no menos desconocido, de nombres raros, de palabras impronunciables, de gentes bondadosas, de tratos atentos, gestos solidarios y humanos. Un paisaje blanco, oscuridad y frío, mucho frío. Y al final de aquel eterno viaje, el puente de tierra. Este puente misterioso de nombre poético. Sí, es aquí donde he vivido y también aquí donde finalmente murieron mis abuelos. Es aquí donde crecí y es aquí donde he vuelto para contar mi historia, que es también la historia de muchos. Pienso que la poesía tiene que ver con todos los espacios o involucra los espacios, y a mí me gusta mucho la poesía que tiene que ver con la gente. Descreo de una poesía autorreferencial, eso sí, y no me gusta una poesía que juega con el lenguaje o que termina siendo ese su objetivo, ¿no? Me parece que la poesía tiene que ser de algún modo un reflejo, un retrato, una panorámica. Sobre todo cuando el mundo en el que estamos es tan rico en imágenes y da tantas posibilidades de lectura. En el balance yo creo que la poesía siempre se muestra un poco ausente. Son los otros géneros, el teatro, la novela, los que se hacen cargo de la realidad, los que de alguna manera enuncian la realidad. Y la poesía es más aséptica y se lava las manos. Creo que esa idea incluso y esa postura frente a la vida, frente al mundo, ha hecho que la poesía por ahí sea considerada tan de élite y hasta sea menospreciada por el lector contemporáneo. Llevar la poesía, empujar la poesía hacia los otros
territorios es una manera de ampliar justamente el concepto de la poesía. Hemos pecado, todos hemos pecado. Somos infieles, lujuriosos. Miramos la mujer del prójimo, lamentando que no sea nuestra. Decimos tu nombre en vano, hacemos en vano. Festejamos tus fiestas como si fueran nuestras. Comemos como leones, dormimos como cerdos de zoológico. Nos acordamos más de la madre de los otros, rara vez honramos a nuestro padre, aunque muchos no llegan siquiera a conocerlo. Nos gusta matar, nos gusta fornicar, robamos, mentimos. Nos alimenta la envidia y la codicia. Por unos segundos de televisión nos desnudamos. Creemos que alguien nos recordará mañana, cuando seamos polvo sobre polvo, si te traicionamos. Hay cierta propensión al optimismo, ¿no? Hay como un temor a esa mirada cruda, escéptica de ciertas cosas. Y sí, a veces se me acusa de ser un poeta muy pesimista, pero yo creo que ese pesimismo en el fondo esconde un gran optimismo. Soy pesimista porque intento que se modifiquen ciertas cosas. Soy pesimista porque quiero conmover al lector espectador, para que cambie su postura frente a ciertas cosas. Uso todo el pesimismo posible porque creo que eso lo puede llegar a conmover y a modificar ciertas actitudes, cierto comportamiento, ciertas formas de leer también. El lector se va acomodando y se convierte cada vez en un ser más pasivo, que no quiere leer, quiere mirar el texto. Creo que el lector está renunciando al texto y está viendo al texto como una imagen más y lo mira con la misma indiferencia con que mira todo lo demás. Conmoverlo con el texto es una forma de volver a traerlo hacia el texto. El libro recoge mi poesía desde el año 2003 hasta el 2017. Son 14 años de poesía. Y tengo, nunca me acuerdo muy bien de la cantidad de libros que tengo. No es por soberbia ni nada, ni mucho menos, sino que tengo un grave problema de memoria. Acá está Sábanas sin flores, como en las películas, Últimas oraciones, Crónicas cínicas, Para salir a matar, y el último de mis libros, que es Vida de santos y santas non santa, que es un libro muy divertido que tiene que ver con los santos populares y nuestra manera de pedirles cosas que no tiene nada de santo, ¿no? Para mí, lo contrario de lo literario sería lo obvio. Las obviedades no son literarias. Aun cuando la realidad que uno muestre, describa, pinte, sea evidente y se manifieste cotidianamente, la función del poeta tiene que ser mostrarla, evidenciarla y justamente poner ante el lector eso que de tan obvio no se ve. De ahí mi lucha con los lugares comunes, con ciertas obviedades, con ciertos temas recurrentes, mi rechazo al romanticismo, ¿no es cierto? Yo creo que la poesía, por un lado la actitud del poeta y por otro lado la poesía tienen que alejarse de esas cosas predecibles. En definitiva, si me apuraras un poco y me hicieras la pregunta más delicada de esta cuestión, ¿qué es la literatura? Bueno, yo entiendo la literatura como pensamiento. Pensar es hacer literatura. Soy Ricardo Cuadros y nací en Concepción, Chile, en 1955. Mi familia es un típico ejemplo de la clase media chilena. Cuando nací, mi papá era obrero metalúrgico en la Compañía de Acero del Pacífico
Luego aprovechó las becas que ofrecía la empresa para estudiar, estudió ingeniería. Luego ascendió a cargos administrativos y en los años 70, durante el gobierno de Salvador Allende, fue dirigente sindical. Mi mamá era dueña de casa, pero además siempre tuvo un taller de costura. Diseñaba y cosía ropa a la medida. En los meses de mi nacimiento, mis padres vivieron en una pensión. Después arrendaron casas en 2 o 3 barrios y cuando cumplí 12 años inauguraron casa propia. Siempre viviendas con patio y gallinero, árboles y jardín, hierbas medicinales, gatos y un perro. Siempre en Concepción. Salí del país en abril de 1978 y desde fines del 79 vivo en Holanda. En ese entonces tenía 24 años y mi llegada a este país fue un tanto azarosa, sin planes para quedarme o seguir viaje, pero desde el primer momento me sentí acogido y aceptado como lo que era, un latinoamericano joven e indocumentado que había salido de su país a causa de la dictadura pinochetista y buscaba un lugar en el mundo para hacer su vida. Comencé a escribir historias y poemas hacia los 13 o 14 años, porque mi realidad cotidiana era demasiado estrecha para mi realidad interior. Necesitaba espacio y lo fui creando mediante la escritura. Inventar personajes y mundos me permitía poner orden en la dimensión de mis sueños y frustraciones. No me costaba nada iniciar historias y desarrollarlas un poco, pero era incapaz de ponerles punto final, porque por entonces nada podía tener un final. Todo estaba siempre comenzando. Nadar en círculos. Recuerdo que me había propuesto llegar a ser algo como yo mismo y confundí ese algo con un libro interminable. Más de una vez puse punto final, pero llegó la noche. Los coyotes no me dejaban dormir y salté nuevamente al agua. Nadar hacia abajo es más incómodo, pero basta con soltar los brazos, te ahogas y el lápiz sube solo a la superficie. Nunca participé en un taller literario. No tuve mentores ni apoyo crítico. Tampoco me interesaba buscar lectores. Escribía y volvía a escribir por necesidad orgánica. Vivía con la sensación de que si no escribía, la cabeza me estallaría en pedazos. Desde entonces he vivido varias vidas, pero aquella sensación inicial permanece. El alivio psicológico que me da la escritura, no importa el género, el propósito o la extensión, es el principal motivo de mi perseverancia creativa. Leer sin apuro, escribir sin apuro. Eso es lo que he hecho desde que llegué a Holanda. En el bosque una cabaña. En el bosque no hay nada que defender. Todo es maravilla y terror en el bosque. La loba sigue la huella de la liebre, la caída de la rama a subir a los peces y la sombra de tu espalda es un velo que separa y mezcla los aromas de la tierra. ¿Quién dijo el bonito endecasílabo con que inicia este poema? Yo no. Nada que defender es algo que jamás saldría de mi boca, menos hablando del bosque, donde apenas somos dos, entre las bestias y los trabajos del sol y la lluvia. El segundo verso sí, lo suscribiría. Suena bien y no dice nada. Delibero en la cocina y sopla el viento. La loba perdió la huella y husmea en la linde del sembrado. No hay por aquí ovejas para ella. Se pierde en la noche. Tú miras la tele y yo juego a ser tu rey desnudo, comiendo pan con queso, bebiendo a sorbitos un té sin azúcar. Estudié literatura en la Universidad de Utrecht para entender mejor cuestiones de historia y crítica literarias, y los trabajos que he tenido para ganarme el pan, desde traductor y redactor de noticias hasta profesor universitario y cartero, han estado siempre ligados a contar con tiempo y medios para seguir adelante con la escritura. Cada decisión vital tiene su precio, y quedarme en Holanda ha significado para mí ser escritor en un país donde no se habla mi lengua. En algún momento me sugirieron que escribiera en holandés. Había editoriales y lectores para un caso como el mío, pero ni siquiera llegué a intentarlo.
Me comunico sin dificultad en holandés e inglés y me interesa la traducción, pero mi relación esencial con el lenguaje pasa por el español. Noche de luna nueva. En el desierto fértil de mi cerebro, una delgada silueta avanza y crece hasta convertirse en un músico adolescente. Los guardianes de la última ciudad reciben un mensaje del interior y salen a detenerlo. Lo llevan a una salita con olor a tabaco y lo interrogan. ¿Hablas español? Un poco. Muy bien. Escucha. Paraíso. Paraíso. ¿Entiendes? Querían una sonata de nostalgia del paraíso. Respondió que no echaba de menos a Los Ángeles, tampoco el ocio eterno. Soy más cuerpo que alma, les explicó, y la tierra es mi cielo. Los guardianes comunicaron sus dichos al interior y la respuesta llegó de inmediato. Que coma algo y salga de aquí sin demora, y no se te ocurra volver jamás. El joven músico entra en la noche de las arenas, silbando una melodía de mendigos y dioses que alargan las manos hacia el sol. La delgada silueta desapareció en la curva del horizonte y el cascarón del desierto cruje un poco por efecto de las primeras gotas de lluvia. Más allá de lo simbólico y de lo mítico, los 90 años de la SECH nos reúnen en esta patria nuestra, donde aún se vierte, como antes, la sangre ofendida. Y la tierra araucana resiste al estado de ocupación, ese que no cesa de avergonzar a la civilización con el signo homicida del poder. Nos reencontramos, queridos escritores de la diáspora, hermanos de la eclosión tanática, del éxodo pavoroso, cuando el verbo necesita multiplicar con urgencia su fertilidad creadora, y donde la poesía nos pide restaurar el lugar de denuncia lúcida que la aparte de todo eufemismo. Desde la región de Ñuble les damos nuestra más emocionada bienvenida. Hola, mi nombre es María de la Luz Ortega Hernández, secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile. Hoy que celebramos los 90 años de la institución, deseo enviar un abrazo fraterno a las socias y socios que han aportado a la cultura de Chile y han llevado la palabra más allá de las fronteras. Gracias. Buenos días. Nos corresponde presentar el bloque 2 de los poetas chilenos que viven fuera de Chile. Y en este sentido vamos a empezar entonces con el primer poeta que tenemos hoy en este bloque es el poeta, narrador y ensayista Sergio Macías, quien vive actualmente en España. Hasta el momento del golpe militar de 1973, formaba parte del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile. Cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica y se especializó en literatura latinoamericana en Alemania. Vivió en México, Alemania y España. Ha sido galardonado por varias obras literarias y tiene más de 30 publicaciones en diversos géneros literarios.
Parte de su obra ha sido traducida al holandés, al francés, al alemán y también al italiano y al árabe, siendo incluido en una serie de antologías. Muchos de sus textos están vinculados a la influencia árabe en la literatura latinoamericana. El escritor Marco Lagunas León nació en Rancagua, Chile, y fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Estudió en la Universidad de Concepción. En agosto de 1977 parte como refugiado político a Suecia, en donde continuó sus estudios en la Universidad de Göteborg, en el área de la biblioteconomía. Ha trabajado en diversas bibliotecas académicas y en la Biblioteca Nacional de Suecia. En el año 2021 publicó la crónica novelada titulada Los Atribulados. Jorge Echeverri Arcaya es profesor de filosofía, es doctor en literatura y traductor. Ha publicado cerca de una veintena de obras poéticas, la mayoría en ediciones artesanales o en editoriales alternativas. Ha sido también un activista cultural permanente a través de su sitio Poetas Antiimperialistas de América. También es editor de La Cita Trunca y de Split Quotation. Entre sus libros se pueden citar The Escape Artist, en castellano Elevacionista, La calle Tánger, Abuelo de pájaros, de chácharas y largavistas, Vitral con pájaros, Reflexión hacia el sur, Cronipoemas y varios más. Sus publicaciones han aparecido en Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, España y Polonia. El narrador, poeta, ensayista y académico chileno Javier Campos nació en Santiago de Chile. Entre sus obras más recientes están las novelas El bailador de tango y La isla del fin del mundo, el ensayo El tango en el río de la Plata y el poemario Los gatos no viven en el tejado y otros poemas de amor. Ha traducido la poesía del autor ruso Yevgeny Yevtuchenko para ediciones de Nicaragua, Colombia, Chile, Perú, Cuba, Rusia y España. Vive actualmente en Florida, Estados Unidos. Soy Sergio Macías. Nací en la Araucanía. Cursé estudios de Derecho y de Literatura Latinoamericana en Alemania. Fui director de la Sociedad de Escritores de Chile al momento del golpe militar. Estuve en el exilio en México, Alemania y España, donde actualmente resido y esta es mi casa. Procedo a leer algunos de mis poemas. Tengo más de 30 obras publicadas en poesía, ensayo y novela. La silla. Estuve en la silla de Pancho Villa en México, en la silla del rey sobre la roca de tiza bañada por el Báltico en Sassnitz, en la silla del moro en medio de una primavera de jazmines en Granada, en la silla del rey de España a la hora del crepúsculo en el Escorial, pero ninguna es más cómoda que mi modesta silla, que gime con su mimbre de recuerdos, sola en el inmenso territorio de mi exilio. Del libro Memoria del exilio. Noche de nadie. Llevo el peso de las lluvias sobre mi esqueleto andino, bosques cubiertos de pájaros y sonidos de vertientes,
Nadie se despierta con mis pasos, ni con mi canción de peregrino. Nadie sabe que cuando me muera, lejos de la Araucanía, la hierba no parecerá nada y que la noche será arrastrada por el río del olvido. Del libro Noche de Nadie. El errante. Nadie entiende al errante que arrastra ojeras como nubes. Nadie puede entrar en su paisaje como el sol o la lluvia de su región. Nadie entiende que su soledad es el olvido en que quedó su huerto. Nadie sabe que su vacío es el silencio que protesta. Nadie más que él puede reclamar las raíces de su país que no le llama. Allí sembró sus ideales, llenó su infancia con volantines, fue joven alegre en la fuerza de las guitarras, canción del futuro en el idioma de la esperanza. Lo dejó todo, desde la distancia observa el encanto de la nueva luz sobre su pueblo. Nadie entiende al errante que ha perdido su belleza y es flor ilusionada, pero mustia, de la región de los últimos prodigios. El león de Babilonia. Atravieso el anillo del crepúsculo hasta sentir que la luna se parte sobre el Tigris. Desde el cielo cubierto de estrellas veo a Bagdad iluminada con sus ríos de plata. En la tierra los muros viven y hablan como las flores que se sembraban junto a las tumbas de Chanidar. Siento a su gente alegre entonando canciones del sur. Camino por sus mercados entre bellos rostros de Urí. Una multitud se mueve resonante con la fuerza de los acadios. El tiempo se consume en las lámparas de Zucal Zafafir, donde los artesanos graban los lenguajes del cobre. Bebo el dulce zumo de granada que me ofrece Jabbar Abu al-Sherbet, recibiendo los secretos de Mesopotamia. Sigo por la calle al-Sadum para probar los fuegos silenciosos del maná, dulces astros que atrapo en medio del aire tibio de octubre. Al atardecer bailamos el dabka a orillas del agua milenaria. Allí los príncipes sumerios navegaban con remos de oro. Se oye entre los jardines el rumor de la sangre de Al-Rashid, la ardiente voz de Sherezade entre las palmeras. En la isla de los enamorados aplaudimos las canciones de Basora y probamos al mahguf dorado por las hogueras. En el minarete de la noche alguien ora con la voz dolida del desierto, grabándose en el pergamino del viento. Hacemos brindis, recordando versos de Abu Nuwas, como si no pasara nada, mientras el león de Babilonia cuida de nuestros pasos sobre el tapiz del tiempo para que vivamos en paz. De mi libro Crónica de un latinoamericano sobre Bagdad y otros lugares encantados. Canción árabe. Luna en ojos de gacela, besos como uvas de fuego, cintura grácil de beduina, palmera iluminada en el camino, alegra mi duro peregrinar con el laúd de las estrellas, danza en el alto de la caravana y déjame que te ame en el desierto, que acaricie tu jardín de sueños bajo la tienda del cielo. Por culpa de Kafka. Después de leer a Kafka, se dieron un beso de tortuga. Se amaron como dos animalitos, olvidándose desde entonces de la gente. A veces uno se sube en el otro, se transportan alegres por toda la habitación. Anoche se convirtieron en dos arañas aterciopeladas, tejieron una tela inmensa en cuyo centro copularon bajo la luna, hasta que ella, como nunca desfatigada y con júbilo, lo devoró lentamente.
de mi libro La región de los últimos prodigios. Inspiración. Escribo por la luz del sol, por la voz interior de la piedra, por la magia que habita en los bosques, por los secretos de la materia, por el lenguaje de las vertientes, por el anhelo de libertad, por la paz que brota de la naturaleza y por el amor que hace milagros. Muchas gracias. Hola, me llamo Marcos Lagunas León. Primero que nada quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de darme a conocer. Yo vivo en Suecia. Desde el año 1977 llegué aquí en calidad de refugiado político. Durante mi estadía acá me titulé de bibliotecario. He trabajado en muchas bibliotecas en el país, diferentes lugares. Y los últimos 18 trabajé en la Biblioteca Nacional de Suecia. Hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Los Atribulados. Así es la portada. El libro en papel todavía no me ha llegado. Y le voy a leer la viñeta del libro que dice así. Era julio de 1971 y el gobierno de Salvador Allende llevaba 7 meses en la moneda. La extrema derecha le declara la guerra. Una célula autónoma con miembros del MIR, Partido Socialista y Partido Radical, irrumpen una noche fría de invierno en la casona de los González, en la Viña Santa Blanca, en Rancagua. Los asaltantes van en busca de armas que supuestamente pertenecen a Patria y Libertad. En un intento fallido matan a un joven de 23 años que hace resistencia. Los disparos resuenan al interior de la casona y asustan a los propios asaltantes que se dan a la fuga. Los disparos resuenan también en todo Chile, en los medios, en el gobierno, los partidos políticos y la opinión pública. Los Atribulados esboza una historia que habla de la tragedia para todos los implicados. En medio de la tragedia, la prensa ensaya la incitación a la confrontación y la política se enceguece en una polémica a fuego cruzado. El Chile del 71 está polarizado en una lucha entre oposición y gobierno. Esta historia es un eslabón que, unido a muchos otros, conllevó al fatal encadenamiento de la vida pública del país. Luego le voy a hacer una lectura de una parte perteneciendo a un personaje que se llama Esteban. Y este personaje toma una determinación de desertar a la acción en el momento mismo que la acción se llevaba a cabo. No habían pasado 5 minutos y Esteban siente 1, 2, 3 disparos. Esos impactos secos a unos 50 metros de él, en el interior del inmueble. Solo disparos, ningún grito en esa noche fría y de suave ventolera hicieron ecos en sus oídos. El cuerpo le jugó una leve parálisis y quedó atónito unos instantes, impactado 10 segundos, 11, y ve correr gente desperdigándose. Unos a la izquierda, otros le parecieron que venían hacia él. Nadie gritaba, carreras álgidas, eran figuras planas por la sombra y la distancia que le deparaba. Eran sus compañeros. No se preguntó qué habrá pasado, qué ocurrió. Quedó el retumbar de los impactos imprecisos por largos segundos. Una noche que nacía. No quería pensar. Por una extraña razón decidió fugarse de ellos, de sus compañeros. Quizás no quiso ser parte de aquel conjuro y valerse con sus propias fuerzas y recursos. Podría tomar clara distancia y así negar estar envuelto en aquellos disparos. Se transformaba en un díscolo y gregario de la soledad, en cruquillas, bajo los matorrales de una parra seca, enterrándose el zapato en el barro blando. Tenía miedo. Todo se había ido al diantre. Los que corrían estaban asociados a los proyectiles invisibles que todavía resonaban. Todavía tenía la oportunidad de correr al vehículo que lo transportó hasta esa misión ya rota.
pero sintió que sus piernas estaban anquilosadas. Tenso, esperó callado allí bajo el matorral que lo escondía como un capullo. Vio al último en correr y tragarse en la negrura del auto de Abel. El ruido de los motores desapareció hacia el norte, por la misma calle que habían tomado cuando llegaron a ese lugar. Ahora se encontraba más solo que nunca y más vulnerable en esa oscuridad del campo. Le venía arrepentimiento y pensamientos duros. Trataba de encontrar la calma. Tenía que escapar y salvarse. Se puso a correr por la plantación, por los empalizados, entre los alambres, el barro, la oscuridad. Comprendía que los minutos le eran escasos. Se ha precipitado a la larga fuga y no ve más que turbiedad, porque la luna también se escondía, como burlándose de él entre claros y nubes, por las espalderas arañándose la cara con un aguijón de parra, vides secas, puntiagudas como cuchillos, desangrándose la carne, el trastabillar nervioso que enflaquece las piernas y otra púa que le arrojó sangre en el hombro. Les repito, estoy muy agradecido con ustedes que me den la oportunidad de por lo menos darme a conocer. Les deseo mucha suerte en estos 90 años que ya han cumplido y hasta pronto. Muchas gracias. Hola, soy Jorge Echeverry, vivo en Ottawa, Canadá desde 1975, aparte de una breve internet en Montreal. Aquí en Canadá estuve en Ediciones Cordillera, después fundé una pequeña editorial que se llamaba Split Quotation. En Chile, en los años 60, participé y fui cofundador, miembro de la Escuela de Santiago, un grupo neovanguardista, y del Grupo América. El Grupo América que se hacía, digamos, difusión cultural en las poblaciones, sobre todo poética, y que fue bastante, digamos, masivo y bastante relevante su trabajo en ese sentido. Luego, acá, digamos, en Canadá publiqué varios libros, algunos en inglés, otros en español, después algunos bilingües. Mi última novela es una novela de ciencia ficción que se llama Los Herederos y que Novoa la calificó, qué sé yo, como una novela de ciencia ficción dura, ¿no? Después hay, digamos, mi último libro de cuentos es un libro en inglés que se llama Outsiders. Mis dos últimos libros de poesía son uno que es dedicado otra vez a la urbe, que se llama Samarcanda, que fue publicado en una revista canadiense, Yggdrasil, que tiene bastante difusión a nivel internacional, y el segundo es Cucurbitáceas, que apareció, digamos, en un blog que me tiene a mí la revista Entre Paréntesis de Chile, con la cual colaboro periódicamente, estoy en su equipo, y que además de esta revista, que es una revista multicultural y de creación y difusión literaria, además este grupo realiza una serie de actividades de difusión cultural y promoción cultural en el área metropolitana de Santiago. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a leer algunos párrafos de este libro, Reflexión hacia el Sur. Ven mi portada porque también me gusta bastante un poco incursionar en las artes plásticas, y voy a leer los primeros párrafos de este libro. Somos un pueblo extrañamente dotado con la naturaleza. Nunca me han gustado los planteamientos que tengan algo de racismo, pero no podemos desconocer que como chilenos provenimos de un conjunto de determinantes que escapan a nuestras manos: accidentes geográficos, una dilatada costa, un par de cordilleras, tocar el trópico y el polo. Nos hemos preguntado redactar estos prolegómenos suspendiendo el lápiz sobre la hoja de papel cubierto de líneas horizontales, por lo que hizo a los araucanos resistir por tantos siglos a los conquistadores. No nos ha sido negado como pueblo el brillo doble, como la luna reflejada en un charco, de algunas victorias militares, de las realizaciones culturales a nivel universal, las convulsiones sociales, los mártires, la utopía casi al alcance de la mano, estrangulada con el propio cordón umbilical, abandonada en los baldíos de la historia. La impresión que he tenido siempre es la de una especie de almácigo que necesita bastante agua y mucho sol para dar fruto. Bajo la apacible superficie de la tierra se gestan vastos movimientos.
Las clases pudientes creen a veces percibir ese rumor subterráneo entre ronquido y temblor de tierra, que no los deja dormir tranquilos, los hace paralizar la concha y los dedos en medio de fiestas y reuniones sociales, con la mirada fija y como ausente, como si un pájaro tan enorme como invisible y siniestro hubiera pasado haciendo atravesar todo el barrio alto de Santiago por el perímetro de una punta de sus alas. Así de vastos y lentos, mudos durante décadas, como niños muy sanos, de gestación larga, que de pronto se lanzan a caminar. Así de profundos y terribles suelen ser, no ya los movimientos sociales, sino incluso sus anuncios. Ciertos desplazamientos de estructuras de poder, algunas manifestaciones culturales, no es más que el anuncio de esos movimientos subterráneos, como si la tierra cerca del polo sur fuera una mujer que duerme el sueño profundo de la pesada digestión de acontecimientos históricos, luego de ingerir una buena cantidad de cauces de sangre. En la costa, la mar se torna roja, las gaviotas sobrevuelan el círculo, alborotadas. Sus venas dejan circular esa lava ardiente y calienta su piel. Sus dedos se mueven espasmódicos de forma refleja y se quejan en sueños. Y son la vasta urdimbre de dichos, sentencias y refranes, la música creada y la poesía escrita en los 4 rincones de Santiago, en el extremo norte, plano y desértico, en el extremo sur, helado, angular y diseminado en islas. Gracias. Hola, aquí habla Javier Campos, escritor y académico chileno que vive fuera de Chile. Vivo en Estados Unidos por más de 30 años. Yo salí a fines de 1970, comienzo de 1980. Trabajaba en la Universidad de Concepción, tenía un trabajo medio tiempo enseñando el curso, la asignatura literatura infantil para estudiantes que estaban en la carrera de educación parvularia. También hacía unas horas por ahí en un liceo, horas de castellano, etc. Entonces, los rectores delegados, como se sabe, empezaron a expulsar gente y yo salí volando de la Universidad de Concepción y mi única posibilidad era estudiar fuera del país y tuve gracias a la solidaridad internacional, pues me ayudaron a salir y ofreciéndome estudios graduados en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Ellos me enviaron el pasaje y después yo lo pagué de a poco. En fin, eso es en forma sintética como salí. Terminé mi doctorado en 1984, doctorado en español con especialización en asuntos de América Latina. Estuve trabajando en varias universidades luego de graduarme, en Ohio State, en West Virginia, en California. Y finalmente fui a dar al estado de Connecticut en una universidad jesuita, Fairfield University, donde he pasado casi 33 años enseñando ahí. Ese lugar está al lado de Nueva York, a 1 hora y media. Bueno, eso en síntesis sobre mi actividad literaria. He escrito poesía, narrativa, ensayos académicos, también he ejercido la crónica periodística y la traducción. En poesía he escrito 7 libros de poesía, en narrativa 5 libros, 3 novelas y 2 libros de cuentos. En traducción, esencialmente traduje 50 poemas de la poesía del poeta ruso Yevgeny Yevtushenko, el cual fuimos amigos por 12 años y eso pues contribuyó a que yo trabajara con él las traducciones. Yo hice las traducciones del inglés al español y con ayuda pues de Yevgeny, que es nativo ruso, entonces fue un trabajo muy, muy interesante.
y hicimos varias ediciones de esos 50 poemas, ediciones en Chile, en Long, ediciones en Perú, en Cuba, en Colombia, en el Festival de Medellín, en España. Allí hicimos 2 ediciones, una en la prestigiosa colección de poesía Visor y otra en la editorial Valparaíso. En fin, digo que también ejercí la crónica periodística, escribí columnas en El Mostrador, cerca de 300 columnas. Ya no escribo más ahí, sigo escribiendo en otras partes. En fin, eso de forma sintética, no voy a dar nombre de todos los libros, pues usted me puede buscar por mi nombre en internet, especialmente en la página del Juan Luis Martínez, su página que tiene de literatura chilena, donde hay una gran cantidad de escritores chilenos y escritoras que tienen su página. Allí pues está también mi página y ahí hay varios artículos que he reproducido ahí, publicados en periódicos, fragmentos de novela, poesía, etc. Como me quedan poquito tiempo, voy a leer unos poemas del último libro de poesía publicado por Mago, Los gatos no viven en el tejado, y otros poemas de amor. También con Mago publicamos en el 2020 la novela La isla del fin del mundo. Esos libros están en Amazon Comto. Entonces voy a leer poemas cortitos del libro Los gatos no viven en el tejado y otros poemas de amor. Hace tiempo que no funciona el teléfono. La luz solo es la que llega a través de las ventanas. No hay calefacción en invierno y en verano la casa podría arder en llamas en cualquier momento. El refrigerador está atascado por el óxido. No hay agua y las cañerías están tapadas de tierra, de hormigas. De las plantas que había en el living, en el estudio y en el dormitorio, solo quedan los recuerdos de unos maceteros quebrados. Para entrar por la puerta principal hay que sacar una montaña de hojas. Solo quedan los recuerdos de unos maceteros quebrados. Y nidos de animales extraños que suben y bajan por el techo. La televisión, por alguna fuerza desconocida, sigue transmitiendo un bombardeo en un pueblo lejano del planeta. Algo siempre se mueve sigilosamente entre las ruinas, con unos gatos que deambulan envejecidos, con lentes oscuros y bastón blanco. Me queda casi nada. Y pues ya no voy a leer más porque son 7 minutos que nos pidieron de la SESH y yo voy a cumplir rigurosamente esto para no tener extra tiempo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hola, soy David Evia, director nacional de la Sociedad de Escritores de Chile, y en los 90 años de vida de la SECH quisiera enviar un especial saludo, un cordial abrazo a las escritoras y a los escritores chilenos que hoy dan vida a las letras nacionales desde los más distintos rincones del mundo, porque precisamente la diáspora de las letras chilenas ha hecho un aporte sustantivo en toda la vida literaria del país. Y en estos momentos ello es particularmente relevante para aportar ideas, para conversar, para debatir, para imaginar un país y una sociedad distinta. Hoy, más que nunca, debemos afiatar nuestros lazos, unirnos. La invitación es, entonces, a que ustedes sean grandes
aportadores a las ideas de conducción de una sociedad de escritores de Chile que mire los desafíos presentes, pero que tome fundamentalmente también en cuenta la preciosa herencia de nuestros fundadores, la Sociedad de Escritores de Chile, fundada, entre otros, por Domingo Melfi, por Marta Brunet y tantos más, hace 90 años, bregó siempre por la unidad de los escritores, por la unidad nacional y también por la unidad internacional, multiplicando encuentros, congresos, eventos en que las voces de los trabajadores y de las trabajadoras de la palabra van reunidas. Un abrazo. Muy bienvenidos sean todos ustedes en el marco de la conmemoración de los 90 años de la Sociedad de Escritores de Chile. Estamos realizando este encuentro, que yo pienso que es el primero que se hace en 50 años, con la diáspora. Llamamos diáspora a la cantidad de escritores chilenos que debieron salir de Chile en tiempos de la dictadura y han quedado repartidos por el mundo. A mí me corresponde introducir con ustedes a los que integran el bloque 3 y voy a comenzar hablando de Silvia Cuevas Morales, escritora bilingüe y traductora literaria. En el año 1975 se radicó en Australia, cuya nacionalidad adoptó en el año 83. Completó estudios secundarios y universitarios y hizo un máster en estudios europeos. Durante años se dedicó a la docencia en varias universidades australianas. A finales de los años 90 se radicó en Madrid, donde trabajó en la editorial Vindicación Feminista. Además de colaborar con diversas publicaciones del ámbito feminista y trabajar como traductora literaria para el Grupo Planeta y Grupo 62 de Barcelona. Es autora de varios poemarios, entre los que destaca Purple Temptation, Al filo de la memoria, Canto a Némesis, Rodaré maldiciendo, poemas y arte callejero. Tiene una serie de títulos. En narrativa ha publicado Nanas lésbicas para conciliar el sueño, El tren del miedo y otros relatos. También ha publicado los trabajos de investigación Diccionario Universal Biobibliográfico de autoras que escriben en castellano, siglo XX. Entre sus premios cabe destacar el Grand Prix de Sartre concedido por la Academia Oriente-Occidente de Rumania en el año 2011 y el premio Participando Creamos Espacios de Igualdad en la categoría de Arte y Cultura. Ella es Silvia Cuevas Morales. Yo tengo que presentar ahora a todos los escritores que integran este grupo. Así que a continuación voy a mencionar a Víctor Munita Fritis, ya que además la idea es que cada uno de ellos se presente a sí mismo y nos cuente un poco lo que ha estado haciendo y nos hable un parte de su obra. Víctor Munita Fritis nació en Copiapó, en el desierto de Atacama, en Chile, y se radicó en Guadalajara, México. Es escritor, investigador de historia, gestor cultural y ha realizado radio, televisión y teatro. Tiene estudios de educación básica en la Universidad de Atacama y es licenciado en Historia y Geografía, diplomado en guión cinematográfico por la Universidad de Medios Audiovisuales CAA de México. Socio fundador de la revista editorial y librería Revista Tierraculta.cl.
En el año 2017, con la antología Zapatitos con Sangre, 66 poetas del fútbol, obtuvo el reconocimiento al mejor libro de poesía de fútbol, otorgado por el Instituto de Historia y Estadísticas Deportivas de Chile. Con la obra El libro de asistencia, obtuvo en el año 2018 la beca de creación literaria de Chile. En el año 2019 obtuvo la beca de artista destacado en la región de Atacama. Ha sido editor y colaborador de revistas, periódicos y libros en Chile, Brasil, Suecia, México y Argentina. Ha publicado 16 libros entre poesía e historia. Y a continuación voy a hablarles de don Enrique Pérez Arias, ciudadano chileno y sueco. Ha publicado una decena de libros, la mayoría de ellos de investigación académica. Y como escritor, refiriéndose a la ficción, ha publicado los siguientes libros: Tango Forala, Tango para Todos, en sueco, en el año 2015. Amores Peregrinos, el año 2014, con Aura Latina. En Hell liv men ändå inte riktigt, en chilensk politisk flyktingshistoria, que sería algo así como una vida completa, pero no completamente real. Historia de un refugiado político chileno. También publicó La búsqueda interminable, diario de un exiliado político chileno en Suecia, en el año 1996, con Mosquito Editores. Y tiene en preparación un libro que en sueco lleva el título de Bland de själv utnämnda, que sería como entre los que se nombran a sí mismos. Enrique Pérez Arias. Y a continuación voy a mencionar al último escritor que integra este bloque, que se llama Rodrigo Sandoval. Se considera un escritor chileno viviendo en el exterior, aunque no tiene la ciudadanía chilena. Vivió en Chile entre los 2 y los 16 años de edad. Escribió un libro que se llama Memoria ausente, publicado por Mago Editores en el año 2008. Sigue escribiendo, pero más que nada en francés, más en francés que en español. Ha publicado en inglés, francés y español y en revistas canadienses. Él es Rodrigo Sandoval. Y con esto yo les estoy dando la bienvenida y les estoy enviando un enorme saludo a nombre de la Sociedad de Escritores de Chile, en la medida en que son escritores chilenos que han continuado ejerciendo su labor, han continuado escribiendo y han continuado siendo parte de esta memoria repartida por el mundo. Eso sería. Adelante con este encuentro con la diáspora. Gracias. Hola, soy Silvia Cuevas Morales. En 1975, junto a mi familia y tras una larga espera de 2 años, conseguimos emigrar a Australia, cuya nacionalidad adopté en 1983 y donde comencé a escribir poesía en inglés y también donde terminé mis estudios secundarios e universitarios. A finales de los 90 me radiqué en Madrid, de donde les envío este saludo y agradezco la oportunidad que me han dado para unirme a este aniversario de la Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile. Me hace muy feliz poder participar y estar un poquito más cerca de ese país que nunca olvido. Tengo en mi haber varios libros de poesía publicados hasta la fecha, entre los que destaco Canto Némesis, Poemas de una extranjera y Rodaré maldiciendo, ambos publicados en España. Poliamora, otro poemario que fue publicado en Puerto Rico, y Pienso, luego estorbo,
que fue una edición bilingüe en francés-castellano, publicado en Francia. Y también un par de libros de narrativa, así como 2 extensos diccionarios sobre mujeres escritoras y otro diccionario sobre mujeres en la historia. Y a continuación me gustaría leerles un poema de mi último poemario, que se titula Apátrida, Diario de un Destierro, Stateless, Diary of an Exile, que es un poemario en versión bilingüe y que fue publicado en el 2017 y ya va por su segunda edición. El poema en cuestión que les voy a leer se llama Hay noches. Y nada, desde aquí, desde Tejados, desde Madrid, un saludo y un abrazo muy muy fuerte por estos 90 años de existencia. Gracias. Hay noches en que mis dedos se vuelven torpes, que no atinan a encontrar el sosiego, que buscan a tientas ramas y hojas, intentando aferrarse a las raíces que el calendario hace crujir con el inexorable paso del tiempo. Hay noches en las que me pierdo en fotos desvaídas, en las que intento hallar la paz, garabateando versos en las paredes. Noches en las que me invade la nostalgia, los recuerdos que creemos enterrados pero que de repente afloran, quitándonos la respiración, clamando en medio del silencio. Un gesto familiar, una sonrisa, unas manos que nunca más acariciaremos, unos ojos cuya mirada jamás volverá a brillar. Hay noches en las que me nacen todos mis muertos. Hola, muchas gracias por la invitación que me realiza la Sociedad de Escritores de Chile en este encuentro y reencuentro de escritores de la diáspora, estos escritores que se exiliaron, los exiliaron o decidimos emprender nuevos rumbos fuera de nuestros territorios para poder hacer más grande a nuestra sociedad, a nuestros pueblos. Mi nombre es Víctor Munita Fritis, soy del desierto de Atacama y estoy acá en Ciudad de México, eso sí, residiendo en Guadalajara. Quiero leer unos textos del libro La Patria Asignada. Nos entregaron un templo que en caso de emergencia se reconstruiría en 3 días, donde se podrían rasgar las cortinas y nadie nos colocaría saliva en los párpados para ver las ruinas ondeadas por el viento. Pero no fue así. Nos dieron un templo casi hundido, una patria, un territorio al que debimos llamar nación, un mar que encontró la simetría, un valle, una cordillera roja que desgrana hacia las calles, una convulsión entre la arena y el pavimento. Y fuimos vistos como monstruos invisibles tendidos al sol, breves humanos devorándonos los brazos, depredadores rozándose sin querer, con las manos frotándose las babas de la boca, con el rostro relegado en los rincones del río, con el cuerpo ocupado por otros cuerpos, con los ojos enterrados en un lugar del patio. Nos trataron como piedras para edificar la casa de un dios, como trozos de carne en los pilares de una tienda. Nuestra tierra se quedó en los puños de la camisa escolar. Nadie nos preguntó dónde queríamos ir. Nos asignaron una patria, un lugar donde sobrevivir, un lugar donde enterrar a otro con los mismos gestos que veo en ti. El siguiente se llama Balada Rota. Te canto mi balada muerta, compuesta en Chile a orillas de un desierto. Te canto mi balada muerta, frente a las columnas de ley y lucha. Cantar mi balada oscura, a toda hora, en todo mar, en todo tiempo. Mostrarte cómo atrapar secretos para tejer la noche, regresarte a un astro y arrinconarte en un río frenético hasta que escuches el eco de mi balada herida. Te canto mi balada rota, esa que emerge en la sílaba íntima del corazón, esa que en ti se hace sal para las rocas, esa que en mí cuestiona hasta los ojos del Señor.
te canto mi balada oscura, esa que viven los deprimentes paganos de mi patria, de aquellos tristes que recorren las calles tristes. Te canto mi balada, aborrecida y sin vocales ni cuerdas, a toda hora, en todo mar, en todo tiempo. Te canto baladas negras, con mi boca sin lengua, te canto mi canción suicida. Tengo la vida rota en las orillas de Chile y un desierto menstruante de ideas y palabras. También voy a leer unos textos del libro que se llama No se descarta intervención de terceros, y este está dedicado al poeta Robert Desnos. El poema de la ignorancia. Siempre quise escribir un poema que llevara por título Robert Desnos, o que su nombre apareciera en una línea, como aparece en las calles, en los letreros de esquina, cuando uno anda perdido en medio de la metrópoli, porque así imagino el nombre de esta persona, escrito en una placa negra con letras blancas, en intersección con un célebre humano desprovisto de verdad histórica. Nunca supe quién era Robert Desnos. Incluso escribí su nombre al inicio con una S de más y su apellido lo violenté en reiteradas ocasiones, tildando la O sin asco y con S al final, intentando escribir unos cuantos versos antes del poema este. Su nombre y apellido suman 6 letras, es perfecto para establecer poemas métricos de fácil uso, ya que inicia y termina con una consonante limpia y sonora. La S de Des hace que su sonido tenga la imposibilidad de creer que tras este apellido existe un humano que cruelmente baila al sonido de la lengua enroscada tras los dientes, y nos ilustra que una teoría europea no tiene sujeto. A Robert Desnos lo imagino como un galán del cine norteamericano, como esos jóvenes actores europeos que triunfan en las faldas de Hollywood a eso de los 50 del siglo XX. Siempre lo vi con un sombrero estilo fedora y un traje color gris perfecto, ideal para ser odiado por narradores que no ven en él un buen personaje para la trama del desenlace de la novela corta de estos tiempos. Robert Desnos suena bien en el poema. Es más, creo que todo poema debería llevar el nombre Desnos en la parte inicial de los textos y Robert en la medianía y final, incluso como verbo, descollando, inhabilitando el proceso del editor, rematando, hasta morir en el suelo, saltando, rompiéndose. Todo poema debería llevar versos incesantes diciendo Robert Desnos, a gemidos, a gritos, a vítores, a susurros. Robert Desnos, rimados, asonantes y no, para no dormir de pie como un pobre cuerpo en medio de lo salvaje. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias a la Sociedad de Escritores de Chile por esta invitación. Mi nombre es Enrique Pérez Arias. Yo resido en la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, desde el año 1977. Y los libros que he publicado son La búsqueda interminable, el diario de un exiliado político chileno en Suecia, Ett helt liv men ändå inte riktigt, que está en sueco, y también en sueco Tango för alla, y un libro de cuentos que se llama Amores peregrinos. De ese libro de cuentos leeré uno de ellos. Tus ojos y mis ojos. La poesía es un gesto, un sueño, un paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha. Oídos, corazón, la misma música. La llave que nadie ha perdido. Elikura Chihuailaf. ¿Se había quedado dormida o se había desmayado? Estaba tirada en el suelo y trató de recordar lo que había ocurrido. Le pareció un sueño.
¿Lo había vivido realmente o qué? De pronto una chispa de energía la hizo levantarse, ponerse en movimiento y decidirse a hacer algo nuevo en su vida, hacer algo por ella misma, no dejarse estar, seguir viviendo a pesar de todo. Venía del frío, de un invierno inclemente, de una isla rodeada de un mar bravío, de los témpanos de hielo, de una naturaleza gobernada por la inestabilidad, de nubes que vuelan a la velocidad del viento, de temblores imprevistos, de erupciones volcánicas, géiseres, hielos milenarios y la tranquilidad absoluta. El misterio y la amenaza nunca están tan lejos unos de otros. La mayoría de la escasa población vivía de la pesca, aun cuando era una actividad peligrosa. Todos se conocían y se casaban tempranamente para seguir aumentando la familia, o emigraban muy jóvenes a otras tierras con más población, más opciones para elegir y sobre todo poder vivir su juventud más plenamente, con las aventuras que en su pueblo solo pasaban por la imaginación. Ella se enamoró tempranamente de un chico que conoció desde que tuvo uso de razón. Jugó con él cuando eran niños, aprendieron a cabalgar, a recorrer la isla, a descubrir los espíritus de la naturaleza, a arriesgarse en los témpanos de hielo, también a contemplar los paisajes infinitos y desolados, porque le provocaban un aire de recogimiento. Fueron a la escuela juntos y se entrenaron en las sumas, en las restas, en las divisiones y en las multiplicaciones. Conjugaron los verbos en diferentes idiomas y de esa manera se fueron haciendo el uno para el otro hasta no poder separarse. Algunos decían que eran almas gemelas, pero ellos comprendieron tempranamente de que aun cuando tenían gustos similares, los diferenciaba algo elemental. Él era impulsivo, aunque no se le notaba, porque no lo demostraba públicamente. Siempre se le ocurrían nuevos juegos, a veces arriesgaba su vida innecesariamente, contándole cuentos que ella nunca pudo estar completamente segura de si eran de la mitología de la isla o inventos propios. Para el caso daba lo mismo, él la entretenía como nadie. Ella era introvertida, aunque no se le notaba mucho porque cuando opinaba era consistente y tajante, de ideas fijas que tampoco expresaba públicamente si no era necesario. Por eso los demás consideraban que se parecían, no se daban cuenta del mundo interior que ellos compartían. Cuando terminaron la educación básica llegó el momento de la verdad. Los padres de él, que contaban con los recursos necesarios, estaban dispuestos a pagarle los estudios en un colegio privado en Inglaterra para que pudiera entrenar su inglés, adquiriera mayores conocimientos generales y tuviera el futuro esplendoroso que todos le auguraban. Sus hermanos mayores ya habían hecho el recorrido y todos lo apoyaban para que hiciera lo mismo, pero ellos no querían separarse. El último día de escuela desaparecieron antes de que terminara la fiesta. Caminaron kilómetros para acercarse a las tierras volcánicas que los acogieron, como si fueran dos animalitos perdidos. Él la llevaba de la mano y le prometía que no se iría. Ella solo lloraba y no se consolaba con nada. Finalmente agotados, se recostaron en la arena negra, caliente, y él comenzó a acariciarla con sus enormes manos, que ella hasta ese momento nunca había percibido de esa manera. La tocaba como nunca antes lo había hecho. Se sentía una diosa y disfrutaba plenamente sus caricias. Estuvieron toda la noche hasta que amaneció. Allí se hizo mujer, con la historia milenaria de esas piedras volcánicas, viendo pasar las nubes que cambiaban de velocidad y de orientación en cualquier momento. Sintió los temblores, el calor de los géiseres ocultos, vio los hielos antiquísimos, cambió varias veces de temperatura para luego recogerse en el silencio y la tranquilidad absoluta. Antes de que amaneciera, se sintió desguarnecida, amenazada, débil, temblaba. Él la cubrió de nuevo con sus manos y se tranquilizó. Cuando volvieron, ya habían decidido casarse y tener una familia numerosa. Él sería pescador para poder mantenerlos a todos. Estaban radiantes de felicidad. Convocaron a toda la familia a tomar desayuno y les comunicaron la noticia. Todos se alegraron del alumbramiento de ese amor prehistórico, pero nadie comprendió el apuro por casarse y tener hijos. Los padres y las madres, casi al unísono, les decían lo mismo: disfruten su juventud, viajen, estudien,
una profesión, diviértanse. ¿Cuál es el apuro?, se preguntaban todos. Ni ellos mismos lo entendían. Siguieron sus planes, se casaron, se compraron una granja, dispuestos a construir una gran casa que sirviera de lecho a una gran familia. Ella se dedicó a criar animales y él se hizo pescador. Esperaban los hijos que nunca llegaron. Nunca se preocuparon del tiempo. Lo vivían y por eso mismo no podían saber que la muerte estaba al acecho, como siempre, como ya había ocurrido otras veces, hasta que les tocó a ellos. En una tormenta inesperada, el barco de pesca se volcó y se murieron todos. El pueblo se vistió de luto y ella se quedó desamparada, sin fuerzas, sin futuro, sin vida cotidiana, sin su acompañante sempiterno, sin ganas de vivir. Comenzó lentamente a languidecer. Despertó unas semanas más tarde con una decisión inquebrantable: emigraría. Se iría a buscar otros horizontes, como la mayoría de los jóvenes de su generación. No se amilanaría, tenía el apoyo de todos, era una mujer joven y llena de energías vitales. Lo llevaría a él también, le iría contando todas sus nuevas vivencias y aventuras, porque ahora sí estaba dispuesta a vivir de nuevo. Sabía, con certeza, que no sería más la vida que tuvo, que ahora se abrían nuevas amenazas terrenales, frustraciones y seguramente grandes desilusiones fuera de los suyos, pero también grandes aventuras, nuevas ilusiones y amores. Estaba decidida y dispuesta a todo, a emprender cualquier tipo de iniciativas. No quería morirse en vida, quería conquistar las ganas de vivir. Así llegó a esa ciudad universitaria cosmopolita. No tenía apuro de nada. Se dedicó a conocer sus nuevos vecinos, a los grupos de solidaridad, a los literarios, a estudiar idiomas, porque quería viajar. Lentamente se fue haciendo parte del mundo, a conquistarlo. Y de esa manera, casi sin darse cuenta, llegó a apoyar la resistencia contra las dictaduras militares en el cono sur de América Latina. Nunca tuvo temor de nada. Cubrió su fachada como periodista y se transformó en un correo muy importante. Aparecía y desaparecía. Todo lo justificaba con sus reportajes periodísticos. Allí, en esas tareas, conoció su nuevo amor revolucionario. Alguien que le hizo ver el mundo de otra manera, que le mostró otro camino, comprendió las grandes injusticias y se dio cuenta que la existencia humana tenía un sentido diferente. Se transformó, pero siguió siendo leal a su propia manera de ser. Se volcó totalmente a sus nuevas tareas, corriendo grandes riesgos. La resistencia preparaba una gran acción militar. Cuando llegó, le pidieron que arrendara las casas que los grupos operativos necesitaban para llevar a cabo la operación, las casas de seguridad para atender a los heridos y cubrir la retaguardia, transportar las armas, y que desapareciera cuanto antes. Lo cumplió todo a cabalidad. Quería quedarse a combatir, pero la convencieron diciéndole que era más útil viva, que esperara nuevas órdenes, que sería muy valiosa en el futuro. Y apareció de nuevo en la ciudad universitaria, ansiosa, esperando las buenas nuevas, para volver a reencontrarse con su amor clandestino. Y llegó el día tan esperado, y el tirano se salvó y la cacería implacable contra los resistentes comenzó. Asesinatos a mansalva, cientos de detenidos, redadas en las poblaciones. En las sombras los grupos de inteligencia trataban de asegurarse datos de quienes habían organizado el atentado. No pasaron muchos días cuando ella se enteró de que su nuevo amor había perdido la vida cuando se enfrentó a los carniceros del régimen. Estaba dentro de las posibilidades y se cubrió con la imagen del resistente. Se quedó esperando nuevas tareas, pero estas nunca llegaron. La resistencia fue abatida y las cartas se jugaron de otra manera. Ella siguió su propio camino, buscando de nuevo. Se encontró con la antropología, volvió al Cono Sur, a recuperar lazos y a trabajar con algunos grupos indígenas. Escribía sus reportajes, acumulaba material para su tesis doctoral, pero decidió quedarse en el sur, en las tierras de los huiliches, de los pescadores y agricultores, de los pehuenches de la cordillera, de los mapuches, los de la tierra y los bosques. Al otro lado del mundo se reencontró con los espíritus de sus ancestros. Se compró una casa grande que se transformó en el hospicio de muchos visitantes de diferentes partes del mundo. Tuvo por fin todos los hijos que esperaba
llevó parte de las cenizas de su amor de adolescencia para que contemplaran juntos el Océano Pacífico, y cada 1 de mayo le llevó rosas rojas a su amor revolucionario. Buenas noches. Me llamo Rodrigo Sandoval, vivo en Montreal, Canadá, desde 1973. Salí de Chile porque mi familia salió del país después del golpe de Estado. Tengo interés en la escritura creativa, sobre todo en la poesía, y en el 2008 publiqué un libro de poesía que se llama Memoria Ausente, con Mago Editores. En Montreal he publicado en varias revistas, en una revista en español que se llama The Apostles Review, y he publicado también en francés en la Revue du Tanka Francophone y Arles et Sabor y Exit. Y en inglés he publicado en The Haiku Review. Bueno, he leído también en algunos festivales de poesía, de literatura, y aquí les voy a leer un par de poemas. Este se llama El Tao de la Religión. Cuando Lao Tse llegó al límite del reino, el guardia le exigió que grabara su saber en un texto. Así se inventó el contrato de edición y surgió el libro de 5.000 caracteres. Luego montó su búfalo, atravesó la frontera y jamás regresó a cobrar sus derechos de autor. No creó ningún grupo de discípulos ni apóstoles, ni se dedicó a difundir lo que había escrito. Desapareció en el anonimato y no le podemos atribuir mayores atrocidades. Este otro poema se llama Sin casa. Entre el vientre y los pulmones, mi copihue corazón, rojo sangre, país lejano de antes. Bajo los ángeles de su saco de dormir surge un vagabundo, esquina Sainte-Catherine y Université. No me pide nada, nuestras manos se rozan por una moneda fría para un café caliente. Molesta su presencia, quieren controlar su tiempo para que no regrese. Su rabia es consecuente. Con mi vieja identidad atravesada, paso frente a él como ante un espejo. Muchas gracias. Hola a todas y todos los integrantes de la Sociedad de Escritores de Chile. Un abrazo fraterno desde aquí, desde Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes y Antártica chilena, les desea Víctor Hernández Godoy, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes. Un abrazo emocionado, fraterno, para todos ustedes, para todos los integrantes de la SECH y fundamentalmente para aquellos que están en las distintas filiales de nuestra querida institución, para los miembros del actual directorio que rigen los destinos de la SECH. Recordar que el ideario de nuestros padres fundadores sigue más vigente que nunca ahora que hemos cumplido 90 años de vida. Un abrazo. Chao, chao.